Bienvenidos a este nuevo episodio de Encontrémonos, en el que hoy tenemos la fortuna y el gusto de que nos acompañe Francisco Plancarte. Francisco es abogado mundialista y miembro del Consejo Rector de Frena. Hoy vamos a hablar de Frena, vamos a hablar de las elecciones de este 6 de junio, vamos a hablar de las implicaciones de ello y vamos a hablar de muchos puntos de convergencia que tenemos, tanto Frena como la candidatura independiente que a su servidor Eduardo Contró le está tocando liderar en Miguel Hidalgo. Entonces, Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Francisco, nos conocimos tú y yo hace un tiempo, precisamente porque algo que nos unía es nuestro amor y nuestra preocupación a México. Así es. Desde distintas trincheras, tú y yo hemos trabajado, hemos motivado también a grandes cantidades de gente a pararse, a activarse, a informarse sobre estas elecciones. Y bueno, el día de hoy yo quiero que me platiques desde el punto de vista de como un liderazgo de Frena, ¿qué es lo que está en juego este 6 de junio? Está en juego nuestro país, la libertad, la verdad, la justicia. Son los valores y los principios en los que creemos de un México que progresa con oportunidades para todos y no queremos un régimen totalitario, autoritario, como ya hoy en día la 4T está centralizando el poder político y económico. Eso no lo queremos para México. Entonces, hace unos días tuvimos la marcha por amor a México, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución. Y después de la marcha se inició el juicio ciudadano para ver si López Obrador es culpable o no es culpable de las imputaciones de criminalidad, tanto por la pandemia, que fue negligente, tardó muchísimo tiempo en reaccionar de una manera perniciosa, y habiendo dicho que le caía como anillo al dedo la pandemia. Entonces, nosotros hemos considerado en ese juicio ciudadano que López Obrador es culpable de una docena de delitos que sería muy largo ahorita meternos y que no tiene caso analizar. No, pero en realidad es la razón por la que también tu servidor está aquí, ¿no? Si la situación del país fuera de maravilla y hubiera salud, seguridad, economía, pues probablemente yo seguiría en mi antiguo trabajo, siguiendo emprendiendo nuevos proyectos, pero al igual que Frena, el amor por México, pero sobre todo la preocupación por el rumbo que lleva el país, es lo que nos tiene hoy y lo que tiene a cientos de miles de mexicanos preocupados, unos desde Frena, otros apoyando la candidatura, otros desde casa, salvaguardando su salud, ¿no? Es verdad lo que dices, somos millones de mexicanos en este momento, millones de mexicanos que estamos realmente preocupados. Muchos inclusive votaron hace 2 años por López Obrador, pero López Obrador nos engañó a toda la población. No solamente engañó a los que votaron por él, nos engañó a todos los ciudadanos de México, a todo el pueblo de México, a todas las familias, a mayores, a matrimonios, a jóvenes, a universitarios, a preparatorianos de la secundaria, nos engañó a todos. Sí, es desafortunado, y yo agregaría algo. Yo creo que nos decepcionó de cierta manera. También, ¿no? Porque muchos ya veíamos venir, muchas personas que analizan las elecciones desde ya muchos años antes del 2018, ya se veía preocupante el discurso que este personaje traía, y que al menos a tu servidor que le compete lo local, se nota como ese discurso permea a nivel nacional y que en materia local, ¿no? Entonces yo sí veo muchas similitudes en la manera de gobernar, sí, del presidente, pero insisto, ese mensaje y esas algunas malas prácticas se van permeando y se van replicando en distintas gobernaturas, en distintas presidencias municipales, alcaldías, legisladores y demás, y bueno, eso es lo que queremos cambiar. Sí, es verdad, o sea, ese discurso permeó muchísimo, pero ya más de la mitad, nosotros así lo consideramos, más de la mitad están decepcionados. Sí, completamente. Es una realidad. Ya las encuestas, las últimas semanas, yo creo que de los últimos 2 meses para acá,
Y en las últimas semanas particularmente va de picada la popularidad de López Obrador. Ha bajado muchísimo. Totalmente, y yo creo que el trabajo que ustedes han ido realizando, la manera en la que han ido sacando a la gente de las calles, ha contribuido a eso, definitivamente. Sin duda, porque han evidenciado lo que muchas veces no leemos en los medios, o lo que muchas veces no leemos o no nos percatamos en las políticas públicas implementadas, o en la falta de esas políticas públicas implementadas. Ustedes lo han manifestado. Es verdad, Frena ha sido punta de lanza para despertar conciencias. Muchos mexicanos y mexicanas han despertado gracias a la movilización social de Frena, que es un movimiento social pacífico. ¿Y cómo lo afirmo? Pues demostrando que cuando estuvimos 2 meses en el Zócalo, hubo realmente un mensaje muy claro de que se iba a generar violencia por parte del gobierno, que ya estaban verdaderamente preocupados por nuestra permanencia. Se advirtió esa situación. Y el Consejo Rector de Frena, con el líder Gilberto Lozano, decidimos, y por votación, acordamos todos, retirarnos del Zócalo para proteger precisamente a la gente que estaba ahí adentro. Y en las marchas, que ha habido 4 o 5, y luego si sumas todas las de provincia en toda la República, son docenas y docenas de marchas, siempre han sido pacíficas. Y yo puedo constatar y dar fe de eso. Yo he estado en varias marchas de Frena y a mí me impresiona la gran variedad de mexicanos que estuvieron ahí. A mí me tocó ver señoras y señores en silla de ruedas, me tocó ver gente joven, me tocó ver gente mayor, me tocó ver ciclistas, me tocó ver peatones. Entonces, esto no es algo que se puede acarrear, esto no es algo que se puede comprar. El hecho de que y además en medio de una pandemia. Qué gusto, porque ese es el mundo real en que vivimos hoy en día. Un México globalizado, y a diferencia de López Obrador, que quiere pura gente pobre y cerrar las fronteras a que nadie opine sobre su gobierno, de los estadistas de fuera. Por eso se llevó bien con Trump, porque el acuerdo que tenían esos 2 individuos era: tú no te metas en mi país y yo no me meto en tu país, y estamos tranquilitos, y yo puedo hacer lo que quiera en México y tú haz lo que se te dé la gana en los Estados Unidos. Y así esos 2 funestos personajes se entendieron a la maravilla, por ser perversos que quieren regresar a un nacionalismo del siglo pasado, superado por todo el mundo, inclusive por los chinos, que son los primeros en impulsar la globalización. Toda Europa, por supuesto, la misma África y Asia están en el mismo canal de expansión, porque es una comunidad global en la que vivimos. Y López Obrador es enemigo de eso, porque quiere tener a la gente esclavizada a su servicio, regalando dinero. Exactamente. Y abusa de la ignorancia y de la pobreza de la gente pobre. Y a los de la clase media los convenció relativamente, porque también le está soltando dinero, pero ese dinero se va a acabar. Y este señor López Obrador no merece ser presidente de México por habernos engañado, por haber mentido día con día, de una manera continua en las mañaneras. Así que yo te felicito mucho por tu determinación de ser un candidato ciudadano, un candidato independiente en esta contienda por la alcaldía de Miguel Hidalgo. Te felicito mucho, Eduardo. Eres un joven muy preparado, eres un mexicano que es ejemplo, que es muestra de tu generación, de la gente joven, de que hay que encontrar otro camino que no sea López Obrador, que no sea Morena, ni los partidos que tiene a su disposición Morena, que creo que son como 6 partidos más. O sea, no votar por ninguno de esos partidos, y nosotros consideramos que el sello Frena es un distintivo que le vamos a dar a los candidatos, a alcaldes, a gobernadores, a candidatos a diputados federales y locales. Les vamos a dar un reconocimiento que se llama sello Frena, y tú eres un excelente candidato para recibir el primer sello Frena de la Ciudad de México. Te lo agradezco enormemente, Paco, Francisco. Sí me enorgullece. Dime, Paco. Sí, te Paco, conocen por Paco Plancarte en todas partes, desde la primaria. Ah, perfecto. Sí. Pues sí, Paco, a mí me enorgullece enormemente que Frena hayan visto en el movimiento, que no es solo de Eduardo Contró, que es de miles de ciudadanos que me han acompañado, que están aquí, que
que nos han regalado su firma, que han salido a los eventos, que han salido a las manifestaciones conmigo, ellos creen en los mismos ideales que creo yo y creemos en los mismos ideales Frena y yo, ¿no? Entonces, sí me enorgullece, sí creo que esto va a tener una implicación importante en la alcaldía Miguel Hidalgo, porque en Miguel Hidalgo hay muchísimos miembros de Frena. Claro que sí. Hay muchísima gente que piensa como nosotros, hay muchísima gente que tiene dos cualidades. Una es enojo por la situación actual que lleva el país y la alcaldía, pero también una determinación de querer hacer algo al respecto. Claro, no quedarse con los brazos cruzados, sino tomar acción. Y desde luego con un respeto total a tu campaña, a tus propuestas, a tu plan de gobierno. Frena en ese sentido es absolutamente respetuoso. Sí, no, afortunadamente. O sea, te damos el apoyo popular de los miembros de Frena, te damos de corazón el apoyo como la marca Frena, pero respetamos tu autonomía, tu candidatura, tu plan de gobierno, lo respetamos plenamente. Muchísimas gracias. Y si me permito ahorita hablar de nuestra propuesta, de nuestro plan de gobierno, de nuestro plan electoral, no es si lo pudiera resumir, los invito a todos que vayan a eduardocontró.com a leer sobre las propuestas de campaña que tenemos, pero si se pudiera resumir en un enunciado o en un pequeño párrafo, es que seamos nosotros los ciudadanos quienes determinemos la manera en la que queremos vivir. Eso de que una sola persona centralice el poder y tome la decisión para miles o millones de personas, eso es cosa del pasado que ya vimos que no funcionó, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en un buen gobierno? Que interactúen iniciativa privada, interactúen sociedad civil, interactúe, claro, el sector público, la autoridad que haya política, que sea ella la persona encargada de sentar en la mesa y conciliar con estas partes para que se lleguen a acuerdos, que interactúen los vecinos, ¿no? Los distintos líderes y líderes de opinión también. Es importante que la comunicación de un programa, de un proyecto, se comunique de manera efectiva. Entonces, así es nosotros como concebimos, yo pienso muy diferente al presidente, cómo se debe de gobernar y cómo se debe de implementar y concebir las políticas públicas, porque yo creo que en este país, pues en el diseño y en las leyes que tenemos está relativamente bien el país en ese sentido. La Constitución es una Constitución que es referente y sobre todo en el pasado fue referente. Es verdad lo que dices. Pero la implementación y el seguimiento es donde falla, ¿no? Exactamente, porque las instituciones que hemos creado los mexicanos en 30 o 40 años son instituciones verdaderas de corte democrático. Y López Obrador quiere acabar con todas esas instituciones para tener el poder unipersonal, personalísimo, centralizado en el poder económico. Y prueba de ello es que se jaló todos los fideicomisos para su gobierno y nadie sabe dónde está ese dinero ni cómo lo utiliza. Entonces, centralizando el poder económico y el poder político, quiere establecer un régimen chavista comunistoide que México no acepta, porque México no está hecho para tener un autoritarismo comunistoide del siglo pasado. La Unión Soviética fracasó, también Cuba ha sido un fracaso durante décadas y décadas. Ahora en Venezuela, bueno, pues ahí está la prueba reciente. Todas las nuevas generaciones conocen el caso de Venezuela, porque si les hablo del comunismo de la Unión Soviética o de Cuba del siglo pasado, no lo tienen presente, no lo vivieron. En cambio, lo de Venezuela sí. Totalmente. Y no queremos la Venezuela del norte para México. No queremos. Y yo creo que estamos en muy buen momento para enmendar el rumbo. Estamos en un muy buen momento para informarnos de estos casos históricos o internacionales que tú nos mencionas, porque la historia se repite de cierta manera, ¿no? Entonces, es verdad. Si nosotros no aprendemos de lo que sucedió en otros países, de lo que sucedió en el pasado, inclusive en México, la historia de México habla precisamente de los peligros, de cómo un país puede en verdad irse en reversa, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo que la democracia no sigue una línea recta hacia arriba, que tiene sus baches y sus valles. Seguro. Pero es responsabilidad de los ciudadanos hacer que esos baches sean lo menos prolongados posibles y lo menos profundos posibles, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, Eduardo. La democracia nos da la oportunidad de seguir creciendo. No solamente la democracia electoral, sino la democracia que consiste en la igualdad de oportunidades para todas las mexicanas, para todos los mexicanos. En Frena nosotros sostenemos
esa igualdad de oportunidades para lograr la libertad, la justicia, el bien común. Estamos a favor del bien común, principios y valores humanistas, de compartir, de colaborar. Esa palabra me encanta, colaboración, en un sistema nuevo de carácter económico colaborativo. Nosotros estamos conscientes de los abusos de poder que hubo por parte del capitalismo salvaje. Frena no, para nada es capitalista salvaje. Frena está a favor de la igualdad de oportunidades. Sí, totalmente. En una economía abierta. Claro. Humanista. Para todos. Colaborativa. Colaborativa, sí. Tienes toda la razón y justo iba a intervenir, Paco, diciéndote que eso que tú me acabas de decir es lo mismo que yo me he percatado en mis recorridos en la Miguel Hidalgo. La gente lo único que quiere es vivir bien, con un empleo digno y un salario digno. Quiere vivir con seguridad de que sus hijas, sus familias puedan salir con seguridad en la calle. Quieren tener instituciones de salud que en verdad les respondan. Y yo creo que Frena también eso es parte de lo que con lo que convergemos. La verdad es que nosotros los mexicanos, respecto a lo que queremos, no hay tantas diferencias de opinión. Queremos colaborar entre nosotros, queremos trabajar entre nosotros. La diferencia es la manera en cómo se está dirigiendo el país en ese sentido, que no apuntala para que eso sea posible y que esas condiciones sean posibles. Así es, Eduardo, y desde luego la libertad. Después de la vida, decía Don Quijote a Sancho Panza, la libertad es el bien más preciado. El mayor bien es la libertad después de la vida, Sancho. Así le decía. Sí, totalmente, mi estimado Paco. Pues bueno, yo lo único, otra pregunta que tendría para ti es... ¿qué está haciendo Frena, además de apoyar candidatos que siguen sus ideales o que concuerdan con sus ideales? ¿Qué sigue para Frena tanto antes del 6 de junio como 6 del 6 de junio? Porque ustedes han creado un movimiento importantísimo, un movimiento que, al igual que la candidatura que a tu servidor le toca encabezar, no termina este 6 de junio, al contrario, es el comienzo Correcto. De un movimiento que va mucho más allá que no depende de una sola persona, que no depende, así como Frena no depende de una sola persona, tiene su consejo rector, tiene su representación. Y la membresía. En todo. Exacto, y la membresía, claro, por supuesto, ¿no? Entonces... Por supuesto, en las redes sociales, la membresía de Frena, por supuesto que impulsa. En el Consejo Rector se analizan propuestas que vienen de la membresía. Totalmente. Y se toman resoluciones y el líder nacional, el coordinador nacional es Gilberto Lozano, con una gran energía, con una gran capacidad, que ha recibido críticas de su estilo de dirigirse a la gente. Eso, la verdad que ante los peligros por los que está pasando México, no pinta. En realidad es un gran líder y es auténtico. Sí, y tiene una gran experiencia como empresario, ¿no? Él sabe manejar negocios, sabe crear empleos. De abajo, claro, vino de abajo para arriba, una carrera en el sector empresarial deslumbrante, verdaderamente un gran ejecutivo, un gran colaborador de liderazgo empresarial, un gran colaborador, inclusive fue vicepresidente del equipo de Rayados de allá de Monterrey, o sea, un tipo excepcional, Alberto Lozano. Y eso es algo que yo quiero reconocerle a él, pero también invitar tanto a todos los miembros de Frena como a todas las personas que nos están invitando ahorita, que todos tenemos un lugar y nos podemos hacer un lugar en la política. Es decir, sin importar si somos encargados de la casa, sin importar si somos empresarios de un ejecutivo de una empresa multinacional o un empresario de una pyme, sin importar que tengamos... Todos los mexicanos se pueden hacer un lugar en la política y en los asuntos públicos de este país. Al 100% de acuerdo, y sobre todo que ya lo dijo el filósofo griego Aristóteles, hay política en sentido amplio que nos corresponde a todos los ciudadanos, y política en sentido estricto, que es la política partidista, que eso Frena no es partido político. Frena está ajeno totalmente a esa política en sentido reducido. En cambio, Frena está a favor de la participación política en sentido amplio. Exacto.
Exacto. Lo que es lo que tú dices, que nos corresponde a todos los ciudadanos de México, mujeres y hombres decididos a participar en política porque somos seres humanos con dignidad. La dignidad de la persona humana en Frena es fundamental y por eso participamos todos los ciudadanos en política, tanto como en aspectos de tipo civil, como de tipo económico, como de deporte, la diversión, en la cultura, en las artes. Todo lo que nos brinda el mundo, pues es un patrimonio que nos corresponde a la sociedad civil completa y que podemos hacer política para defender precisamente los principios y los valores de nuestra cultura. Totalmente. Y yo creo que todos los que estamos aquí escuchando el podcast y todos los que, y grabando el podcast, estamos de acuerdo que a nadie le gusta que alguien tome decisiones por uno. Si lo vemos en el nivel familiar, siempre se llegan a consensos y a nadie le gusta que le impongan las cosas. Es lo mismo en un país, es lo mismo en una alcaldía. Si no queremos que se nos imponga, tenemos que levantar la mano, tenemos que alzar nuestra voz para decir qué rumbo queremos que tomemos. Yo quiero que le expliques al auditorio que tal vez aún no conoce a Frena o que no se ha involucrado activamente en Frena, tal vez solo cómo se podrían involucrar de una manera en Frena para precisamente apoyar en ese sentido. Se pueden involucrar con la página web. Ok, en la página web. En donde está la posibilidad de ser miembros de Frena y además hacer un grupo de 10 personas que simpaticen con Frena, que se registren como grupo en la pirámide Frena. Ahí en la página web de Frena lo van a ver. Perfecto. Se llama así, son las pirámides de Frena, que son ciudadanos que invitan a otros 10 y cada uno de ellos a otros 10 y reciben todos los mensajes de manera piramidal, como si fuera un gran multinivel ciudadano. Eso es Frena. Perfecto. Y ahí lo encontrarán en la página web de Frena, cómo invitar cada ciudadano a su grupo de 10 y tendrán toda la información. Excelente. Sí, y mira, en ese sentido no son distintos ni Frena ni esta campaña, ni esta candidatura independiente. Yo también quiero invitar a las personas, aprovechando que ya se registraron en Frena, que también vayan a la página de internet eduardocontró.com para que se registren y participen también en una manera activa en la política. En verdad quiero insistir que involucrarse en los asuntos públicos en unos de esta coyuntura como es Frena y esta candidatura, necesitamos a gente capaz, gente interesada en participar, gente que quiera aportar su tiempo y su emoción en ese sentido y por eso les abrimos la puerta a todos y cada uno de ellos, ¿no? Yo los invito a que se inscriban en Frena, que me escriban personalmente en redes sociales o en la página de internet para que se involucren en estos movimientos. Hay lugar para todo tipo de profesiones, de gustos y de intereses. Entonces, eso es algo que yo los invitaría a hacer. Sí, Eduardo, y reitero el respeto absoluto de Frena a la campaña de Eduardo Contró. Eso es un respeto absoluto y total. La simpatía, qué bueno que exista, el apoyo ciudadano también. Vamos con todo. Pero los respetamos mucho y yo en lo personal te admiro mucho, Eduardo, por tu determinación y a tu esposa igual, Adriana. Y que hacen una pareja, un matrimonio joven, maravilloso, que son un ejemplo para la juventud ahora en México. Al México global, al México inmerso en la cultura universal, con el amor a la patria, con el amor a nuestras tradiciones, a nuestra historia, pero conscientes de que México pertenece al mundo entero. Completamente. Y México tiene un rol muy importante. Geopolítico, en materia de diplomacia, en materia económica, cultural, ¿no? Que queremos impulsar, que yo me atrevería a decir que no ha alcanzado el potencial que tiene México aún, ¿no? Íbamos bien hasta que llegó López Obrador. Nos cayó el chahuizle. Exactamente. Perdón por la expresión, pero así lo siento de verdad. Exactamente. No lo merece México. En cambio, el camino a seguir, retomar el progreso y la libertad, particularmente la libertad plena en todas las familias, en todas las empresas, en todos los grupos sociales, con los pueblos originarios, que no los utilice la 4T como carne de cañón, sino que sigan viviendo auténticamente sus tradiciones, sus costumbres, su historia, en un México abierto, en un México libre completamente.
Sí, totalmente de acuerdo, Paco. Y además quiero enfatizar eso, que dentro de la libertad de cada quien se necesita potencializar también las capacidades que tienen todos y cada uno de ellos. Yo en lo particular me ha tocado ver jóvenes extremadamente preparados, extremadamente estudiados e interesados en trabajar, en aportar, pero que no hay empleos. No, que no López Obrador está acabando con todo, está destruyendo todos esos posibles empleos. De hecho, pasaron más de 1 millón de microempresarios, pasaron punto a la gente desempleada. Perdieron sus empresas más de 1 millón y sus empleos, pues más de 10 millones. Y que pasaron de la clase media que tenía empleo o que tenía microempresa, pasaron a la clase media pobre. Media pobre, sí. 10 millones de pobres más. Sí. Y eso se debe a una falta de estrategia, de visión de Estado, de colaboración con la iniciativa. Y además, desde antes de la pandemia ya iba la debacle de México. Sí. En el año anterior. El crecimiento fue cero y el plan de destrucción del empleo y de las empresas ya se había adivinado, ya se había quitado la careta López cuando dijo, la pandemia nos llegó como anillo al dedo, porque quiere gente a rajatabla, gente sin nada, gente que les tiren la mano, que dependan de él. Eso verdaderamente es perverso. No merecemos en México un personaje como ese, que llegó por la vía democrática, pero que por la vía democrática un movimiento social lo vamos a sacar con fundamento en el artículo 39 de la Constitución, que establece claramente que la soberanía corresponde al pueblo y que el pueblo en todo momento tiene el derecho de cambiar a su gobierno. Entonces, la masa crítica de varios millones de gentes, vamos a continuar en la lucha hasta que saquemos a López Obrador. Vamos a presionar para que renuncie a la presidencia y se convoque a elecciones. Y con eso termino. Perfecto, mi estimado Francisco. Sí, en la democracia en la que nosotros vivimos es la mayoría quien gobierna en realidad. Entonces es importante que la mayoría y los millones de mexicanos se involucren. Entonces... Y el primer paso es votar. Votar. El 6 de junio. El 6 de junio vamos todos a votar para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero como tú lo dijiste hace un rato, Frena continuará porque este movimiento social continúa hasta que renuncie López. Vamos a lograr la masa crítica de 3 o 4 millones de gentes exigiendo la renuncia de López Obrador. Claro que sí. Y yo termino, Paco, con mi eslogan de campaña, que es vota inteligente, en mi caso, vota independiente. Así es como yo quiero. Pero sin embargo, yo invito a todos el auditorio en el resto del país de que se informen de quiénes van a ser sus legisladores, de quiénes van a ser en otras alcaldías y en otros estados, por quién van a votar. Es muy importante que se informen. No les vamos a decir aquí por quién votar, pero sí que sean críticos, sí que le dediquen tiempo a esta elección, que no es poca cosa. Entonces, una vez más los invitamos a que se registren en Frena, que nos sigan en redes sociales, en Eduardo Contró, y bueno, yo sí quiero hacer un último llamado a la gente de Miguel Hidalgo que nos escucha, que aprendan de quiénes somos nosotros, quiénes son los ciudadanos que nos respaldan, y una vez más a que voten inteligentes, voten independientes. Entonces, le agradezco enormemente a Paco su presencia, le agradezco enormemente Paco Plancarte a la orden. Plancarte, aquí miembro del Consejo Rector de Frena, y a todos los miembros de Frena que nos apoyan, a todos los ciudadanos, les mandamos un fuerte saludo hasta allá en casa y les deseamos una muy buena tarde, muy buena noche. Muchas gracias.